Buenas noches, mi nombre es Pedro Juan Santiago de Cip, con la matrícula 24001816, realizando el reto número 2, titulado La jurisprudencia, del módulo de juicio de amparo, de la licenciatura de Derecho. Mi asesora es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Esta actividad la estoy realizando el 13 de septiembre del 2025. En este video vamos a analizar 3 casos de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales primeramente nos permiten comprender cómo se forman, cómo se sustituyen y a quienes obligan estos criterios en el marco del sistema jurídico mexicano. La jurisprudencia no solo es un conjunto de sentencias, sino que esto se constituye en la interpretación oficial de la ley con carácter vinculante y es clave para dar certeza y sobre todo seguridad jurídica a nuestro país. En este apartado pues responderemos a los planteamientos especificados basados en los casos presentados y de igual forma pues se compartirá una pequeña conclusión sobre la importancia de la jurisprudencia y en general sobre el tema. Primero que nada, respecto al caso número 1, en el que nos menciona, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso, referente al caso número 2, en la tesis 1.102 del 2011, publicada en septiembre del 2011 en la novena época, se observa que la Suprema Corte le integró jurisprudencia por reiteración de criterios. Esto se debe que en distintos momentos en el 2007, 2010 y 2011, la primera sala resolvió 5 asuntos relacionados con la facultad de acción de la Corte. En todos los casos, los mismos ministros votaron en el sentido de forma unánime o por mayor calificada. Esto con el fundamento del artículo 192 de la antigua ley de amparo, vigente en este momento, establecida en la jurisprudencia por reiteración, en la que se forman cuando existen 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido, aprobadas por la mayoría de votos por parte de los ministros. Esto sobre todo pues considero que garantiza una uniformidad en la interpretación de la ley, evitando de cierta manera criterios contradictorios. En este caso la reiteración fue vía idónea, por el tema implicaba pues claramente analizar diversos artículos constitucionales y legales, sobre todo relacionados con la facultad de la atracción. Referente a la pregunta número 2, respecto al caso número 2, en el que nos menciona, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1.93 del 2013 de la décima, la cual esta fue sustituida por la jurisprudencia de la primera 78/2008 de la décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Nación. En este caso, nos indica una sustitución de la jurisprudencia. La jurisprudencia en este caso fue sustituida, ambas emitidas por la primera sala en este caso. En 2003 la Corte había sostenido que el auto de citación de la audiencia de imputación sí afectaba la libertad de la persona. Sin embargo, en este caso, pues sobre todo en el aspecto del investigado, por lo que obligaba a presentarse bajo apercibimiento de aprehensión, lo cual configura un acto imposible de reparación, claro. No obstante, en el 2018, tras analizar nuevamente el tema de contradicción de la tesis 141/2018, la Corte reflexionó que la citación es solamente un acto procesual de comunicación, en el cual pues es claramente que se limita a notificar primeramente al imputado que se debe comparecer, segunda, la privación de la libertad solo podrá ocurrir si incumples pues claramente sin justificación y el Ministerio Público pide la comparecencia forzosa, es decir, la afectación de la libertad pues claramente no es inmediata sino condicional y futura. Respecto a la pregunta número 3, en el que nos indica respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias, y en este caso
es necesario mencionar que la publicación de las jurisprudencias depende de la época del semanario judicial de la Federación que se emitieron. En el caso número 1 es de la novena época, publicada en septiembre del 2011. En el caso número 2, pertenece a la 10ª época, que fue publicado en diciembre del 2018. Y en el caso número 3 pertenece a la 9ª época, publicada en diciembre del 2000, en el tomo 7. Entonces, la referencia a la época es muy importante porque cada una marca una etapa distinta en la evolución del derecho en México. Claramente, por ejemplo, la 9ª época refleja la consolidación de las jurisprudencias bajo la Ley de Amparo de 1936, mientras que la 10ª época surge con la reforma constitucional del 2011 en derechos humanos. Referente a la pregunta número 4, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Considero que en este caso, en el caso número 3, en autoridades obligadas en la jurisprudencia 145-2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte, pues menciona que se estableció que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad. De acuerdo con este artículo 94 constitucional y con la Ley de Amparo, la jurisprudencia es obligatoria, principalmente para la Suprema Corte de Justicia Nacional, tanto en pleno como en salas. 2. Los tribunales colegiados del circuito que deben aplicar los criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte, principalmente ya que esto asegura la uniformidad de criterios en el país y claramente que evita que cada tribunal interprete de manera aislada, lo cual daría lugar a una inseguridad jurídica sobre todo. Referente a la pregunta número 5, en el caso número 1, nos menciona identifica si se cumple con el requisito establecido en los artículos 223 de la Ley General de Amparo respecto a los votos que deben emitirse en la aprobación. Referente a este caso, en el artículo 223 de la Ley de Amparo, en el artículo 223 de la antigua Ley de Amparo, principalmente nos establecía que para formar una jurisprudencia por reiteración era necesario que los criterios fueran aprobados por la mayoría de votos, es lo que mencionábamos al inicio del video, de los ministros que integran la sala como tal. En el caso analizado, las resoluciones principalmente fueron aprobadas, en algunos casos por una unanimidad de 4 votos cuando faltaba pues un ministro, en el otro caso por 5 votos completos según la integración de la primera sala. Esto significa que principalmente se cumplieran los requisitos legales para que la jurisprudencia adquiriera fuerza obligatoria. En otras palabras, la jurisprudencia se integró respetando el marco normativo y con la legitimidad suficiente para vincular principalmente a las autoridades sobre tal. Entonces, de modo de conclusión, la jurisprudencia considero que es mucho más que un criterio imperativo, constituye una herramienta que sobre todo garantiza la unidad, certeza y seguridad jurídica de nuestro país. En estos 3 casos nos muestra distintos escenarios claramente, cómo se forma la reiteración de criterios, cómo evoluciona en sustituirse, cómo la Corte reflexiona de nuevo o cambia el marco normativo como tal, dependiendo de las condiciones que se lleguen a presentar, y cómo resulta obligatoria para los tribunales superiores, asegurando sobre todo pues una aplicación uniforme al derecho. En conclusión, pues considero que la jurisprudencia es fundamental porque transforma la interpretación de la ley en una guía vinculante para los jueces, en la que nos protege los derechos de las personas y sobre todo fortalece el Estado de Derecho en México. Muchas gracias, les agradezco su atención.